Queridos hermanos nicaragüenses, queridas familias, hoy, en nombre del pueblo de Nicaragua, nos sentimos honrados de recibir las cartas credenciales de representantes de naciones, de países, de estados, que son parte de la comunidad de naciones de estados, que a la vez representan a los pueblos de este pequeño planeta, este ínfimo planeta que está allá en inmenso, infinito universo. La embajadora Ruth Kruger Giveran del Reino de Noruega, el embajador Anders Kompass del Reino de Suecia, el embajador Valentín Modev de la República de Bulgaria, el embajador Goza Sinyakul de la República de Zambia, el embajador Leszek Bialy de la República de Polonia, el embajador Mohamed Saleh Nasser de la República de Yemen, el embajador Ravi Thapar de la República de la India, el embajador Narin Kosaev de la República de Osetia del Sur, el embajador Saur Konstantinovich de la República de Abjasia, la embajadora Barbara Jones de la República de Irlanda, el embajador Iván Pal Madesic, embajador de la República de Hungría, el embajador Nguyen Trung Tan, lo acompaña su esposa, Nguyen Trung Dong, embajador de la hermana República Socialista de Vietnam, el embajador Demetrio Tuasun de la República de Filipinas, 3 embajadores que representan a 13 estados, 13 naciones de esta comunidad que se agrupa en el planeta Tierra. Y les damos la bienvenida con una palabra: paz. Paz. ¿Qué palabra más repetida a lo largo de la historia de la humanidad? Por eso nuestro poeta Rubén Darío, cuando venía de retorno a Nicaragua, venía con un poema donde decía: yo voy gritando paz, 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 y no se cansaba de repetirlo. Y esa ha sido la historia de la humanidad. Ninguno de nuestros pueblos, ninguna de nuestras naciones, por muy avanzadas, por muy desarrolladas que sean, escapan a esa terrible historia del desarrollo de la especie humana, que ha sido la confrontación.
la muerte, la violencia, la guerra, pasando por la esclavitud, pasando por el colonialismo, pasando por la explosión de la bomba nuclear, una gran explosión de la bomba nuclear, pasando por las guerras, entre los países más desarrollados de la época, en los pasados siglos, cuando se disputaban la hegemonía para hacerse dueños de toda Europa. Y eran guerras ahí, entre hermanos. Como dice Darío también en su poema Los motivos del lobo, hermanos, hermanas se hacían la guerra. O sea, la Europa, las sociedades más avanzadas de la época, haciéndose la guerra. Basta leer esa extraordinaria novela, La guerra y la paz. Y ese es un pequeño ejemplo de las enormes disputas. Alianzas por un lado, alianzas por otro lado, entre las mismas naciones europeas recomponiendo esas alianzas para buscar el dominio de toda Europa. ¿Y el dominio de toda Europa para qué? Para adueñarse de Asia, para adueñarse de África, para adueñarse de América. Eran épocas en las que estaba legitimada la política colonialista porque así lo habían decidido los grandes poderes de la época. Era legítimo ir a la guerra para disputarse luego el dominio de lo que luego serían colonias de las potencias europeas. Y luego se trasladó a Europa, a América. Y al norte de nuestra América se trasladó la Europa más desarrollada, más avanzada de la época. Y ahí nació, sobre territorio ajeno que pertenecía a los pueblos originarios, nació esa gran nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuánto dolor. No existe rincón de nuestro planeta donde no se haya producido y se estén produciendo en estos momentos tragedias provocadas por nosotros mismos. O sea, no hablo de las tragedias provocadas por la naturaleza, donde ahora también
entra de forma acelerada la mano del desarrollo no sostenible, provocando mayores daños en la naturaleza, en nuestro hábitat, destruyendo los cimientos de nuestra casa, el planeta Tierra. El calentamiento global está ahí a la vista, con todos sus efectos. Efectos que provocan muerte, que provocan verdaderos cataclismos, que provocan hambrunas, sequías, inundaciones. Y luego los esfuerzos que hacen las naciones, que hacen los estados, para aproximar posiciones en búsqueda de ganar un tiempo más. Ya los acuerdos de Kioto, que fueron los primeros que convocaron a todos nuestros pueblos, a todos los gobiernos, y esos quedaron como un punto de referencia de buenas intenciones. Lo más reciente son los acuerdos de París. Y fue un esfuerzo bien grande para aproximar posiciones. Pero luego han venido siendo debilitados los acuerdos de París. Mientras los científicos de las naciones, de los estados, que incluso desconocen ahora ya los acuerdos de París, afirman, aseguran que la destrucción provocada por el calentamiento global ya no es una amenaza de largo plazo o de mediano plazo, sino que es una amenaza que está provocando daño y que va a provocar daños mucho mayores en el mediano plazo. Ya no solo en los pequeños estados insulares de la región del Caribe o de regiones de Asia o de África. Ya no solo aquí en esta zona de Centroamérica, que es una zona, la zona más angosta de todo el continente y que por lo tanto está más expuesto, sino que también están pronósticos demostrados por científicos de los Estados Unidos de Norteamérica, de los daños, de los destrozos que estará provocando también en esos pueblos, en esas familias que habitan en esa gran nación. Es decir, estamos hablando de un verdadero cataclismo del cual no escapan ni los países más desarrollados, ya no digamos los países en menos desarrollo. Bueno, nosotros estamos comprometidos con la paz en todos los campos. Estamos comprometidos con la paz. Queremos paz. Con seguridad, con estabilidad,
libres de amenaza, del uso de la fuerza. Porque ¿qué país puede desarrollarse en paz si está bajo la amenaza del uso de la fuerza? Y es cierto, Naciones Unidas tiene ahí un artículo bien claro que es un compromiso de todos los países que estamos adheridos a Naciones Unidas, donde nos comprometemos a no usar la fuerza y a no amenazar con la fuerza tampoco. Todos estamos comprometidos. Pero ¿hasta dónde se cumple con ese principio? Y todas las naciones, todos los pueblos necesitan paz para poder enfrentar los grandes retos que tenemos, para poder enfrentar los daños del cambio climático, para poder reforestar, para poder mejorar las condiciones en nuestros países. Se necesita paz. Si no hay paz, pues sencillamente no es posible construir una carretera o arborizar o fortalecer las cuencas hidrográficas. No es posible. Una situación de enfrentamiento, de violencia, de guerra, no hay condiciones para eso. Es más destrucción. Y si recorremos país por país, lo vamos a encontrar por todos lados. La necesidad de la paz, la urgencia de la paz. Porque aún aquellos países que no están directamente involucrados en hechos de guerra, en hechos de violencia, en hechos de agresión, también sufren el impacto de un entorno que amenaza también la estabilidad. El terrorismo. ¿Qué más terrible que el terrorismo? Y en nuestra región el narcotráfico, el crimen organizado, que es otra modalidad de terrorismo que amenaza la seguridad, la estabilidad de nuestras naciones. Y luego, la presión que genera el inmigrante. El inmigrante incluso arriesga la vida, no porque quiera ir a disfrutar, sino porque quiere sobrevivir y no encuentra en su espacio, en sus lugares, en sus países, no encuentra las condiciones para poder sobrevivir. Y la inmigración
no es más que la búsqueda con toda razón, con toda justicia, de mejorar sus condiciones de vida, de familias que se encuentran encerradas en zonas donde con facilidad son víctimas del terrorismo, de las diferentes modalidades de terrorismo que existen en el mundo. Y tienen derecho en la desesperación a buscar esas rutas. Antes fue la gran inmigración que llegó de Europa hacia América. Pero no para beneficiar a los pueblos originarios que eran los dueños de estas tierras. Fue una gran inmigración que llegó en búsqueda de riqueza. Con tanta más razón debería entenderse el comportamiento, la actitud de los pueblos que en África y que aquí en América Latina y el Caribe, y sobre todo en la región de Centroamérica, México, en esta zona mesoamericana, bueno, buscan el camino hacia el norte, con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. ¿Solución a este problema? Existe, claro que existe. Como que también existe solución a lo que es una política de contención para detener el avance del calentamiento global. Existen y están bien marcadas las decisiones, los compromisos, las inversiones que hay que hacer, porque hay que hacer inversiones para salvar la vida en el planeta. Igualmente, la migración demanda de inversiones. ¿De inversiones para qué? Para que los pueblos que se encuentran en las condiciones de mayor exclusión, de mayor pobreza, puedan insertarse, puedan fortalecerse culturalmente, puedan contar con las herramientas para combatir la pobreza. Pero eso demanda de una inversión. Y no se trata, fíjense bien, de una ayuda, no es ninguna ayuda. Simplemente es una inversión. Porque si no quieren corrientes, ríos de pueblos, yendo sobre Europa, yendo sobre Norteamérica, entonces hay que invertir para que se detenga esa corriente. Tomando en cuenta que esos pueblos vienen de continentes
de zonas que han sido históricamente excluidas, que han sido históricamente despojadas, expropiadas, confiscadas de su riqueza, de sus recursos. Y no es más que una pequeña compensación, que en este caso no se trata simplemente de compensar o de indemnizar, sino también, bueno, parar el flujo de la emigración que sienten que los amenaza. Y ustedes saben, queridos hermanos, embajadores, embajadoras, que aquí en Centroamérica, en Mesoamérica, desde Colombia hasta los Estados Unidos, ahí hay un camino de horror y de terror que tiene que ver con que hay un gran mercado de consumidores de droga en Norteamérica. Y eso alienta y alimenta la producción de la droga en Sudamérica. Y hace víctimas a los pueblos que estamos en el camino, donde se transporta esa droga del sur hacia el norte, nos hace víctimas del narcotráfico, del crimen organizado, de las pandillas, todo lo que viene multiplicándose simplemente para satisfacer la demanda de los consumidores de drogas en el primer mundo, en el norte, y mover también parte de esa droga hacia otras zonas, hacia otras regiones del planeta. Pero en particular, el problema lo tenemos aquí. Y de nuestros limitados recursos, tenemos que invertir para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, evitar que se instalen aquí las pandillas, las maras. Tenemos el presupuesto más pequeño de la región. Tenemos el presupuesto más pequeño de toda América Latina y el Caribe, aquí en Nicaragua. Pero con gran esfuerzo hemos logrado contener aquí lo que sería la presencia, el control del narcotráfico y el crimen organizado. Hemos logrado defender los índices de seguridad del pueblo nicaragüense. Hemos logrado crecimiento económico envidiable para toda América Latina y el Caribe. Hasta el mes de abril del año pasado, donde, bueno, hubo una explosión de terror. Terrorismo, que se manifestó con toda claridad después, como una acción dirigida a derrocar al gobierno. Y eso traía como consecuencia, lógicamente, una amenaza a la seguridad, a la estabilidad, a la paz, al bienestar. A los índices que Nicaragua había logrado alcanzar en el combate a la pobreza. Una conspiración
y buscando siempre el camino del diálogo, buscando el camino del diálogo. Una vez más, buscando el camino del diálogo para alcanzar seguridad, estabilidad, paz. Lo intentamos una vez, se frustró, lo estamos intentando nuevamente. Se está logrando avanzar, se están logrando acuerdos, pero están siempre las fuerzas que no quieren paz y no quieren estabilidad para Nicaragua. Siempre están esas fuerzas. Es normal, en todas partes del mundo existen esas fuerzas. Fuerzas extremistas que irrumpen amenazando el bienestar, la estabilidad, ya no solamente de países como Nicaragua, sino que también amenazando la estabilidad y la seguridad en países desarrollados. Se van posesionando actitudes extremistas, radicales, con discursos terroristas, fascistas. Y estamos en esa lucha. Estamos en esa lucha. Buscando la paz, buscando la estabilidad, sin ignorar que en nuestra región no somos los únicos que estamos en esta lucha. Pueblos hermanos se encuentran también enfrentados a lo que es la agresión, a lo que es la desestabilización. Cuba, un país ya bloqueado, y un bloqueo que recrudece contra Cuba en estos tiempos. A pesar de que en Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, ya se queda un voto, 2 votos a favor del bloqueo. La inmensa mayoría de las naciones de los estados allá votan porque se levante el bloqueo a Cuba. Contra Venezuela, una agresividad contra un país, un estado que no le ha hecho daño a ningún estado, a ningún pueblo latinoamericano, mucho menos al pueblo norteamericano. ¿Cuál fue el pecado de Venezuela? El pecado del comandante Chávez y ahora de Nicolás, darle continuidad. Simplemente desarrollar programas en beneficio de los países en mayores dificultades, con más fragilidad económica, social de nuestra región, abriéndole la mano a todos, incluso llevándole a familias norteamericanas
llevándole de forma gratuita, llevándole energía para que pudiesen darse un poco de calefacción en la época de frío y no fuesen a morir de frío. Porque en los Estados Unidos hay gente que muere de frío porque está en la pobreza. Todavía existe eso que vio Darío cuando pasó por Nueva York y que lo llevó a escribir casas de 50 pisos. Viendo aquellos enormes edificios de la época. Y a la par decía, debajo de los puentes y en las calles hay gente, Dios mío, que muere de frío. Y lo que es más triste, Dios mío, de dolor, dolor, dolor. Así es, eso es lo que vio Darío cuando recorrió. Y a esas familias a las cuales pues, no les daba cobertura el mismo gobierno norteamericano, les llevó programas Venezuela. Y ya no digamos aquí en la región del Caribe, ¿cuántos programas? ¿A cambio de qué? A cambio de nada. De forma incondicional. Son situaciones que realmente provocan también mucho dolor. Cuando son ejemplos que deberían de tomarse, deberían de seguirse. Y nosotros reconocemos que de parte de la comunidad internacional que tiene esa sensibilidad, esa responsabilidad. Hay programas y siguen habiendo programas hacia países que se encuentran en condiciones muy frágiles. Programas ¿para qué? Para darle herramientas a estos países para salir de la pobreza. A la par están aquellos que más bien piensan que hay que retirar todo tipo de cooperación y eso sencillamente lo que hace es más grande el problema, más grande los problemas. Hoy que los hemos recibido a ustedes, queridos embajadores, queridas embajadoras, les hemos dado la bienvenida en nombre de nuestro pueblo, reconociendo la buena voluntad de todos ustedes. Nosotros tuvimos la oportunidad y el privilegio de conocer a muchos de sus dirigentes, de sus gobernantes, de visitar sus países, tanto países desarrollados en Europa como países en vía de desarrollo, en Asia y otras regiones de nuestro planeta. Y ahí encontramos siempre el principio de la solidaridad, que es determinante para poder trabajar por la paz. Y bueno, ya les digo, aquí estamos haciendo un esfuerzo más por la paz. Ya
se han logrado tomar acuerdos y siempre una negociación es compleja. Los plazos de esta negociación realmente son un verdadero desafío porque es un plazo corto el que se estableció para esta negociación, para llegar a acuerdos. Y esperamos sí que exista la disposición, la voluntad, como se ha ido demostrando en esa mesa de negociación, que exista también esa misma voluntad de los factores externos que siempre inciden en este tipo de negociaciones, donde hay factores externos que quieren realmente que Nicaragua, bueno, restablezca completamente la estabilidad, la seguridad, la paz, se fortalezca la democracia. Y están aquellos que no quieren que eso suceda. Pero estoy seguro que, tomando en cuenta que la voluntad de nuestro pueblo, de la inmensa mayoría de los nicaragüenses, más allá de posiciones políticas, ideológicas, de credos religiosos, es la paz. Estoy seguro que vamos a alcanzarla y estoy seguro que ustedes, con sus pueblos, con su gobierno, también están acompañando este esfuerzo por la paz en Nicaragua. Bienvenidos en nombre de la paz.